Comencemos. Nuestras ideas sobre el mal. Nosotros, o podrían preguntarse, como siempre hemos hablado, siempre en lo positivo, ustedes se podrían preguntar, ¿por qué esta charla? ¿Por qué hablar sobre una charla titulada Nuestras ideas? Básicamente tiene varios elementos. Es importante poder identificar ciertas cosas en nosotros, en nuestra vida, en nuestro entorno, para nosotros poder identificar adecuadamente de qué forma, dentro de ese principio de mejorar nuestra vida, de transformarlo, entender de alguna forma u otra cuáles son nuestros obstáculos en el camino. Otro motivo que me mueve es que yo soy una persona que desde los 12 años o menos he sido una persona con una aspiración espiritual muy profunda. Siempre he buscado entender, conocer y saber del bien. Y me ha tocado presenciar y observar tantos engaños, tantas cosas, que yo pienso que es importante siempre estar muy alerta. Alerta sobre de qué cuidarnos, alerta sobre qué deberíamos tener presente en este camino de Dios. Entonces, es importante ello. El título de la charla, Nuestras ideas sobre el mal, no es de mi autoría, ni voy a dar nada de mi propia creación en el sentido de la palabra. Entonces voy a dar crédito a algunas frases que yo extraje de una charla, una carta escrita en el siglo pasado. Es una carta, y quiero hablar un poco y del autor, porque es importantísimo tenerlo muy claro en este momento, ¿no? Existen unas cartas llamadas cartas de los Mahatmas. Y ahora, claro, ¿qué es un Mahatma? La traducción de Mahatma significa alma. Así también se le llamó a Mahatma Gandhi. Y en los años 1870 aproximadamente, existió este señor llamado Kuthumi Lal Singh, y él dejó unas cartas, una correspondencia que sostuvo en ese entonces con un grupo de personas a las cuales él estaba entrenando. Pero quiero aclarar algo importante. La carta a la que estoy citando es una carta de la época en que este señor Kuthumi existía en Cachemira, vivía en Cachemira, y hay hasta pruebas científicas ya sobre la veracidad de sus cartas y sobre todo lo que implicó la presencia del señor Kuthumi. De hecho, estas cartas originales se encuentran en un museo en Londres que explican sobre la autenticidad y la forma tan interesante de estas cartas. De todas maneras, no voy a hablar. Los interesados, yo con mucho gusto voy a llegar esa información si desean saberlo. Solo me remito a decirles que estoy utilizando citas principalmente de la carta número 10, escrita por Kuthumi. Kuthumi es muy conocido entre los New Age. No significa que es lo que los New Age dicen. En el New Age a Kuthumi se le convirtió en algo que es muy diferente a él. Se le llaman de mil formas, como si fuera un dios, y precisamente eso contradice por completo todo lo que él escribía o habló. De hecho, hay cerca de 2000 cartas falsas a su nombre. Entonces es importante entender que yo no estoy hablando de ese Kuthumi del New Age. Yo estoy hablando de las cartas que existieron, que está comprobado que son de él confirmadas, y no toda una cantidad de cosas que algunas o la mayoría no están comprobadas. Más allá de que muchas son falsas, si existen otras genuinas, no está comprobado si lo son o no son. Y es tema de otra charla, de otra conversación. Pero Kuthumi Lal Singh es un Mahatma, es un alma grande, como se le denominó a Mahatma Gandhi también. Y estas cartas que existen son un poco complejas, están escritas para personas con cierto conocimiento filosófico, y yo extraje la información necesaria para darles un poco a ustedes de
nuestras ideas sobre el mal de boca o de puño y letra de quien, repito, Mahatma inspiró y enseñó a Elena Blavatsky, quien escribe La Doctrina Secreta, uno de los libros más interesantes que existen, a pesar de que a ellos se les acusó de cosas malas, y después que ustedes vean, van a entender un poquito por qué en el 1800 acerca de las cartas y hubo una oposición importante. Entonces vamos a fundamentar nuestras explicaciones del día de hoy en esta carta, principalmente la carta número 10 de Mahatma Gandhi. Bien, vamos citando la carta directamente. Dice lo siguiente sobre el mal. El mal no tiene existencia per se, no es más que la ausencia del bien y existe solo para aquel que se transforma en su víctima. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? El mal no tiene existencia per se y solo existe para el que lo padece o el que se transforma en su víctima. Y tan es así esto que podemos poner un ejemplo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que algunas cosas que pueden ser un beneficio para nosotros pueden perjudicar a alguien. Sin ir muy lejos, a veces sin la mejor intención del mundo, nosotros venimos, por ejemplo, para que nos metan en una cola y pasemos por encima de todo lo que tienen un día entero haciendo, para un documento legal o lo que sea. Precisamente, ese beneficio para mí de tardarme 5 minutos, que para mí es bueno, para el otro es malo. Entonces, sin embargo, esta frase se enfatiza en el hecho en que dejemos de estar pensando en un mal cósmico o un demonio que está sentado pensando en qué va a hacer para que haya mal. Esa no es la definición de mal, sino que el mal no tiene existencia. Vamos a profundizar, vamos a continuar otras frases de la carta. Obviamente no estamos leyendo la carta, estamos tomando extractos. Dice así, por ejemplo, lo que es el mal en la naturaleza. La naturaleza carece de bondad o de maldad. Ella sigue solamente leyes inmutables, tanto cuando prodiga como cuando envía sufrimiento y muerte y destruye lo que ha creado. Pausando un segundo. Nosotros tenemos que empezar a entender y dejar de transformar el sufrimiento, la enfermedad y la muerte en males. No son males, son cosas necesarias. La enfermedad normalmente nos puede traer, nos enseña qué nos está diciendo nuestro cuerpo de los errores que hemos cometido en nuestra vida, de los descuidos que hemos tenido con nuestras emociones, con nuestra forma de alimentarnos, etc. La muerte es un proceso que debe ser visto natural, porque la muerte es solo un paso. Y el sufrimiento, como lo hemos comentado en charlas recientemente, una hora de sufrimiento nos da mayor aprendizaje que un mes de alegría. Entonces el sufrimiento es un gran maestro. Entonces no es malo per se, no es malo. Y debemos aprender a entender que no son cosas malas, son cosas que nos van a dar otro tipo de aprendizaje. En la naturaleza ese mal no existe. Continuando, la naturaleza tiene un antídoto para cada veneno y sus leyes, una recompensa para cada sufrimiento. La mariposa devorada por un pájaro se convierte en ese pájaro. El pajarillo muerto por un animal entra en la forma de la necesidad y de la adaptación. Por eso no puede hablarse de mal. ¿Quién es de Disney?
Y por cierto, la humanidad es el planeta. Ahora, cuando dice el mal es la creación del bien, ¿qué significa? Mira, hay un ejemplo muy simple. Cuando tú te compras un caucho robado, tú, al comprar un caucho robado, estás beneficiándote. Para ti es muy bueno tener un caucho o 4 cauchos nuevos por $10. Y para el verdadero dueño del caucho, el que lo compró, y si para robar ese caucho mataron, y por comprar cauchos robados, es que se pueden robar cauchos. Es un tema de oferta y demanda. Si no compro lo robado, no se vende. Si no pago para que me hagan servicios en todos los establecimientos de servicios públicos, nadie paga, no hay demanda, entonces no hay oferta. Realmente es la exageración del bien. La gente se queja de las colas para sacar un pasaporte o una cédula. Ese pasaporte y esa cédula y esa cola existe básicamente por la exageración del bien de los que pueden pagar. Lo hace difícil y se convierte en un mal. Y lleva a la gente el egoísmo. Es uno de los principales problemas en este tema, porque no miro la necesidad del otro, solo miro la mía. Así el egoísmo se convierte en el principal de los males. La codicia también, y lo vamos a ver continuando un poco adelante. Quienes tengan problemas, no se preocupen que en el video van a poder volverlo a ver y escuchar quienes tengan problemas de audio. Entonces, continuamos adelante. La alimentación, las relaciones sexuales, beber, todo son necesidades naturales de la vida. Sin embargo, el exceso de ellas conduce a la enfermedad, a la miseria, al sufrimiento mental y físico, y todo ello es transmitido como los mayores azotes a las generaciones venideras, la progenie de los culpables. Entonces, es importante, porque hoy en día se han considerado, o se habla de los pecados capitales, y lo que convierte algo en pecado capital es el exceso, la codicia. Entonces, como lo repetimos, la alimentación, o sea, comer, las relaciones sexuales, beber, las necesidades naturales de la vida, el exceso. Entonces, ese exceso produce enfermedad. Y es una de las fuentes del mal. Continuamos la carta. Para dar el ejemplo en la carta. La ambición, el deseo de asegurar la felicidad y el bienestar de los que amamos, consiguiendo honores y riquezas, son sentimientos naturales muy loables. Fíjate que él habla de sentimientos naturales, esto fue escrito en 1800, hoy en día todo eso que mencionó es código reptil, así se le denomina. Entonces, son sentimientos naturales muy loables, pero cuando estos transforman al hombre en un ególatra, egoísta, ambicioso, cruel y miserable, acarrean indecible sufrimiento a los que los rodean, a las naciones, así como a los individuos. La pregunta es, ¿cuándo estas cosas se vuelven así? ¿Cuándo somos miserables? ¿Cuándo somos crueles? Es impresionante la cantidad de estos excesos hoy en día. Cuando vamos a comprar la bolsa de pan en la panadería y somos incapaces de regalar un poquito de pan al que está pidiendo fuera. Cuando ponemos por encima nuestras necesidades y la de nuestros hijos, por encima de todo el mundo, y no pensamos en ayudar a absolutamente a nadie. Continuamos leyendo. Todo esto, pues, la alimentación, la riqueza, la ambición y otras 1000 cosas imposibles de enumerar, se convierten en el origen y la causa del mal, tanto por exceso como por defecto. Conviértase en un glotón, en un libertino, en un tirano, y se convertirá en el iniciador de enfermedades, de sufrimiento y de miseria humana. Y fíjense algo tan curioso, cuando nosotros analizamos a los políticos del mundo, uno no tiende a entender, si te robaste 100 millones de dólares, ¿por qué no sigues gobernando bien ahora y ya eres rico? Si no tienes que seguir robando
robando, hasta dejar en la quiebra. Esto surge porque es que eso no tiene fin, el cero no para. Y esa es parte de esa ambición en glotón, en libertad, en tirano. Continuando la falta de todo esto, si usted pasa a pocos, se le detecta a nadie y la mayoría de la gente va a sentirse desdichado toda su vida. Si no tiene buena ropa, si no tiene buen carro, si no tiene buenas condiciones, si la gente tiene miedo, egoísmo, de que tú en tu mala condición económica vayas a prestarle dinero o a necesitar algo y no vayas a aportar nada, la gente te saca el cuerpo. Y esto es otro problema. Si tú vas mal vestido a un trabajo, aunque estés profesionalizado, no tendrás ese trabajo. Yo leí hace algún tiempo o veía una desde cuando la cantante Ana Gabriel mexicana le costó mucho poder surgir como cantante, a pesar de ser excelente cantante y compositora, en el concurso de la OTI, aunque ganó Alfredo Alejandro, venezolano, un gran artista también, porque ella no tenía el vestuario adecuado, porque ella tenía que trabajar hasta como muchacha de servicio para poder pagar su vestuario en las presentaciones. Entonces, es interesante esto, es curioso, porque esta misma miseria es la que hace que un beisbolista gane, o un futbolista gane 30, 40 millones de dólares y un médico, un profesor universitario no gane ni para comer en los países subdesarrollados. Es eso. En la película No mires hacia arriba, que es una sátira, que precisamente habla de esto, cómo la gente, el científico va a anunciar que un cometa va a llegar a la Tierra y la gente solo está pendiente de la relación amorosa del rapero con su novia cantante. Es bien interesante, se las invito a que la vean, porque habla de todo este tema. La gente que debería ser importante es ignorada y la que debería ser ignorada es importante. A veces uno se pregunta, entre tantos youtubers e influencers, quiénes van a ser los médicos, quiénes van a ser los doctores, quiénes van a ser los que van a construir la nueva tecnología, si ahora todo el mundo está solo dedicado a TikTok y a YouTube. Entonces es un poquito delicado y todo eso surge del egoísmo humano. Yo he visto personas hablando de idólatras en el mundo espiritual a otros, y estos señores que acusan de idólatra a una persona porque simplemente tiene una foto o una imagen en su casa, ellos le prohíben a su hija o su hijo que se case o sea pareja de una persona porque es pobre. Y la pregunta sería, ¿y eso no es una forma de idolatría a la riqueza? Entonces hay tanto tema que cortar y esto es una de las causas del mal. Continuando la carta, no hay que culpar ni a una deidad imaginaria de la naturaleza, es decir, ni la naturaleza ni el diablo, ya vamos a empezar por ahí, sino a la condición humana envilecida por el egoísmo. Entonces debemos estar creando diablos. Voy a hacer una cita de la Divina Comedia de Dante. Cuando Dante va al infierno, no sé si la han podido leer, Dante en el infierno cuando llega y se enfrenta al demonio, le dice, seguramente todos estos pobres hombres están aquí porque tú los tentaste, y el diablo se ríe y le dice, hace muchos años que ya yo no necesito tentar a nadie, porque el hombre solo está inclinado a hacer el mal y a venir hacia mí. Bien interesante lo que dice Dante. Continuando la lectura, piense bien en estas pocas palabras, desentrañe cada causa del mal que usted pueda imaginar y sígala hasta su origen y habrá resuelto una tercera parte del problema del mal. Está hablando de una tercera parte. Lo que llevamos reunidos solo hemos atacado una tercera parte del mal. Pero casi todos los problemas cotidianos de la vida donde nos enfrentamos al mal están enraizados y puestos en la evidencia
aquí, en todo lo que hemos planteado hoy, en el egoísmo humano y la codicia humana. Egoísmo humano, codicia humana, excesos. Egoísmo, codicia y exceso. Si nosotros analizamos cada uno de los males del mundo, vamos a conseguir esos tres elementos y vamos a entender que está en el hombre, no en ningún diablo, ni en ningún, mucho menos en la naturaleza. Bien, aquí vamos a presentar al amigo Anakin porque quiero dar un ejemplo continuando este orden de ideas. Anakin y el miedo. Ustedes dirán, oye, pero tú vas a poner una película, una cosa que es una película que es ficticio. Sí, sí lo voy a poner. Primero porque me encanta Star Wars. Y segundo, porque Star Wars es inspirada en principios filosóficos. El famoso Chamber y su ciclo del héroe ha sido la inspiración para casi todos los cineastas, como George Lucas, por ejemplo, incluso Harry Potter, Matrix y todas esas sagas. La mayoría de ellos están inspirados en un famoso, iniciado en el autor de un famoso libro, señor Chamber, donde se habla del ciclo del héroe. No voy a hablar de ese tema, lo vamos a hablar otro día, pero por eso podemos hablar de Anakin, porque son cosas que están fundamentadas en filosofías reales. El miedo es un tema importante. El miedo es utilizado, es el otro elemento importante. Quien conoce la historia de Anakin Skywalker sabe que Anakin se enamora, él tenía un voto de celibato, pero él se enamora de Padme, se casa con ella, y su mayor miedo es que ella muera, ella y sus hijos mueran, porque ella está embarazada. El miedo que él tenía fue tan intenso, un miedo que él tenía a perderla a ella, porque todo lo que él amaba lo había perdido, a su madre, por ejemplo, y nunca tuvo padre, que él tenía un miedo enorme a perderla. Y se propuso no perderla. Pero el propio miedo que él sintió hizo que ella muriese y que él perdiese a sus hijos y que él se convirtiese en un monstruo, en el famoso monstruo Darth Vader. Si han visto la serie de películas, me entienden. Si no, los invito a ver la venganza de los Sith, donde se ve la historia de cuando él vaya al lado oscuro de la casa. ¿Qué quiero decir? El miedo, precisamente, es el fundamento. Es el fundamento terrible que nos puede llevar a perderlo todo. Entonces no podemos sentir miedo, porque nos va a llevar a generar un monstruo que va a ir más allá de nosotros y nos va a hacer mal, aunque seamos buenos. Por eso el miedo hay que trabajarlo. Los grandes asesinatos de la humanidad se han hecho por miedo. Les voy a contar otra historia del miedo, también que se puede ver en Hollywood. Y es Frankenstein y el miedo. Como ustedes saben, Frankenstein no es el monstruo. Frankenstein es el apellido del doctor Frankenstein, que él pierde a su madre, pierde a su hermano, pierde a su padre, y el mayor temor que él tenía era perder a su esposa. Era el miedo que siente ante la muerte, se decide vencer a la muerte y hace el famoso monstruo. Curiosamente, una de las cosas que el monstruo hace es que mata a la que él tuvo mayor miedo de perder. La alegoría y el monstruo quedó allí, porque realmente la novela de Mary Shelley lo que habla es de las formas mentales de miedo, las formas mentales que se crean de miedo. En algún momento quizás demos una charla solamente para hablar del miedo como tal. Entonces cuídense del miedo. Lo único que le deben tener miedo es al miedo, porque es una de las causas. El miedo
también está entre esa tercio de cosas que producen el mal en el planeta. Ya en este comentario vamos a ver o a continuar. Continúa la carta diciendo: señalaré el mayor de todos ellos, la causa principal de casi 2/3 de los males que afligen a la humanidad desde que esa causa se convirtió en un poder. Fíjense lo siguiente: todo lo que hemos hablado hasta ahorita es solo 1/3. Los otros 2/3 se deben a una sola causa, y esa única causa se ha convertido en lo que produce el sufrimiento de 2/3 más. Una sola causa lo produce. ¿Cuál será? Vamos a verlo en la próxima lámina. Antes de ver la próxima lámina, les pido paciencia, les pido que escuchen toda la charla, les pido que no se ofendan, les pido que escuchen abiertos de mente, porque para muchos puede resultar un poco perturbador. Se trata de la religión bajo cualquier forma y en cualquier nación. Es la casta sacerdotal, el clero y las iglesias. Es en esas ilusiones que el hombre tiene por sagradas donde debe buscarse el origen de esa cantidad de males con el azote de la humanidad que amenaza con aplastarla. Vamos a hablar de eso. Cuando aquí se dice religión, se habla desde lo que son las religiones como instituciones, más no lo que significa la palabra. Cuando se habla del sacerdote, se habla cuando ese mal se convirtió en un poder. En el momento que el sacerdocio se convierte en un poder. Ahora me llama mucho la atención porque hay muchos grupos peores que hoy en día dicen: nosotros no somos religión. Sí, pero son peores que las antiguas religiones a las que hace cita esta carta. Es decir, entendamos por religión grupos espirituales donde hay pastores, donde hay ancianos, donde hay sacerdotes, donde hay obispos, donde hay apóstoles que tienen cierto poder de reprocharnos si les damos o no diezmo, que se meten en lo que vivimos o no vivimos, que tenemos que obedecerlos. Donde hay obediencia, ahí aplica esto. Eso es importante entenderlo. Porque no vaya a pensarse que es un ataque a una iglesia que tenga sacerdotes solamente. Hay muchos que no tienen nada de eso, son iguales y son los causantes de ese mal. Vamos a continuar la carta y ahora les voy a explicar o les voy a dar unos ejemplos. Igual van a tener espacio para preguntas. Es la religión la que hace de él un santurrón egoísta, un fanático que odia a toda la humanidad aparte de su propia secta, sin que por ello se vuelva ni mejor ni más moral. Ahí parte el primer punto clave. Las organizaciones religiosas, tú puedes creer lo que tú quieras, pero no creas que eso es un pasaporte a un cielo negativo. Y sea que porque tú perteneces a una organización, tú estás salvo y el resto del mundo está repudiado, no hay problema. O cuando el resto del mundo está repudiado, entonces imagínate lo que está pasando allí. Tú te sientes mejor, te sientes mucho mejor que los demás porque estás en donde es. Y eso no es completamente cierto. Entonces fíjense, continuando, la creencia en Dios y en los dioses de 2/3 partes de la humanidad en esclavos del puñal que engañan bajo el falso pretexto de la patria. Señores, por Dios, es posible que usted pertenezca a la secta y usted se sale y ahora le prohíben a todos hablar de usted. ¿Cómo es posible
que le pida a una madre que no le hable a sus hijos, o un padre que no le hable a sus hijos? ¿Cómo es posible que se condene a gente al fuego eterno? ¿Cómo es posible que otro hombre, que no sea abogado, juez o algo parecido, se coloque en la condición de hacer juicios sobre la vida de otro, cuando por lo menos dentro del cristianismo lo único que Jesús le dio la gratitud a tus acusadores se fueron, yo no tengo nada que acusarte, no peques más? Entonces, señores, la creencia en Dios y en los dioses lo que convierte a otras partes de la humanidad en esclavos puñados de aquellos que la engañan bajo el falso pretexto de salvarla. Tan común en la manda a la guerra, hay que ponerse bombas y explotarlas. Yo conozco padres que han botado a la calle a sus hijos homosexuales porque consideran que no, porque tienen una orden de que tienen que votarlo. Yo he visto y sé de casos donde se han pedido abortos para que no tengan hijos supuestamente del pecado o cosas que se les ocurran. Las guerras de la humanidad, la mayoría son santas. Todo esto se debe al hecho de que la carta interpretaron o de un Dios vengativo que te está enjuiciando cada minuto y que sus supuestos llámese sacerdotes, obispos, pastores, ancianos, ayatolas, rectores, líderes, super sacerdotes ordenados por la jerarquía espiritual pueden decidir lo que está bien y lo que está mal por encima de tu propia conciencia. Eso es un grave error, parte de los grandes problemas de la humanidad, es decir, 2/4 partes de la humanidad sufren por esta situación. Porque se enseña a la gente que porque pertenece a algo es mejor o es superior, y separan familias, y separan países, y separan cantidad de cosas, porque te tienes que vestir de una forma y quien no lo haga igual no está salvo. Entonces, es la religión la que hace de él un santurrón egoísta, un fanático que odia a toda la humanidad, aparte de su propia secta, sin que por ello se vuelva ni mejor ni más moral. Y les voy a decir algo: la única forma de llegar a Dios es expresando nosotros como seres humanos las virtudes de ese Dios. No importa cuánto yo lo llame, si yo no hago lo que yo tengo que hacer, Dios no está en mi corazón. Dios está en el corazón de aquellos que hacen su obra, de aquellos que se esfuerzan por sentir misericordia, pasión, gratitud, etc. No. En ese Dios vengativo, malo y castigador, yo no creo ni existe. Continuando la carta, pregunta en la carta: ¿no es el hombre que siempre va a cometer cualquier clase de crimen si se le dice que su Dios o sus dioses se lo piden? La víctima propiciatoria de un Dios ilusorio, el vil esclavo de sus taimados sacerdotes, el campesino irlandés, el italiano o el eslavo pasará necesidades y verá a su familia hambrienta y desnuda para poder ofrecer alimento y vestido a sus sacerdotes. ¿Cuánta gente pobre no mantienen sacerdotes ricos? Esto es así desde Egipto hasta ahora. Hay una serie muy bonita que se llama José el Profeta. Vean, allí se ve el desastre de la casta sacerdotal en Egipto. Y lamentablemente, en cierta forma, esto no ha cambiado. Importante, hay sacerdotes, personas, hay gente que está
trabajo maravilloso en todas sus líneas. Yo no estoy desmeritando sus trabajos, pero sí estoy aclarando que un sacerdote es un servidor, no es una persona que tenga que venir a decirnos qué hacer y qué no hacer y a meterse en nuestras vidas, porque ahí es donde empieza el problema. Puede aconsejar, podemos escuchar, podemos ser agradecidos con ellos y podemos retribuir el amor que nos dan, la enseñanza que nos dan si nos están dando alguna, pero no tenemos que hacer lo que ellos digan. Y repito, conozco de casos horrorosos donde se ha mandado o se le ha prohibido hablarle a familiares, abandonar hijos, abortos y una cantidad de atrocidades, y muy bien vistas por el pueblo al que los sacerdotes pertenecen, porque ellos saben lo que dicen, no pueden ser objetados. Cuidado con eso. Les voy a decir algo de este tema. También ocurre a nivel empresarial y en negocios de mercado en redes. En algún momento les daré una charla sobre sectas y hablaremos también de esa magnitud a esos niveles. Nosotros le quitamos el poder como poder a la casta sacerdotal del mundo y a una religión específica, prácticamente acabamos con 2/4 partes de los sufrimientos del mundo. Ahora vamos a hacer una cita, no de la carta, sino una cita de Buda. Y para aclarar algo de leer el Buda, de pronto la gente cristiana, yo amo a Cristo, conozco la Biblia, podemos dictarles cursos si ustedes quieren hasta de la... Pero precisamente parte de lo que las élites que gobiernan el mundo quieren es dividirnos, y por eso nos dividieron en religiones, hasta cansancio, para hablar de un mismo Dios. Nos dividieron en múltiples religiones, nos dijeron que la otra es del diablo y esta no, etc. Nos dividieron porque no vamos a contener todo el conocimiento ni vamos a poder comprender todo lo que está pasando en nuestro planeta mientras estemos divididos. Entonces vamos a citar al señor Buda, que ha expresado lo siguiente. Esta cita está en la Doctrina Secreta, tomo 6, página 29. No hemos de creer en lo dicho simplemente porque fue dicho, ni en las tradiciones porque han sido transmitidas desde la antigüedad, ni en los rumores, ni en los escritos de los sabios porque han sido de ellos, ni en las fantasías que se suponen haber sido inspiradas por un Deva o Dios, ni en las deducciones basadas en alguna suposición casual, ni en lo que parece ser una necesidad, ni por la mera autoridad de nuestros maestros, sino que está corroborado por nuestra propia razón. Por eso enseñé a no creer conscientemente a un Señor, no sino por corazón. Va a tener a través de un entrenamiento de sentimiento para entender lo que tendrá que ver todo lo todo se puede tratar ahí con los apóstoles, hay que a saber y lo necesitaba quitarle poder a las mujeres de Roma, y por eso se hicieron las cartas en público y una cantidad de elementos que sean descontextualizados, como el vestuario, de la falda, los tobillos, de las mangas más largas que la sisa, y eso no se debe a nada, excepto cuando las misioneras femeninas surgieron. Se buscó diseñarles un vestuario en aquella época para que no
no fuesen confundidas con prostitutas. A mí me da dolor ver en una ciudad como Maracaibo con 40 algunas niñas que salen a predicar vestidas con la ropa que describe el apóstol para una zona fría, que aparte de fría, se les mandó a vestirse diferente para distinguirse de las prostitutas de la época que se vestían de una forma en particular. Tenemos que entender las cosas y saber por qué se dijeron en su contexto. Entonces viene la gente fanática. Estaba viendo un contexto en un blog donde la gente discutiendo de que si Dios se llamaba Jehová o que si Jehová era el nombre de un diablo, o que si se llamaba Yahvé o que se le decían Adonai y no se llamaba Yahvé ni Adonai, se llamaba de otra forma, otro idioma, era otro tiempo, y se sabe que era JHBH y listo, y la gente por cuál es el nombre más adecuado, es la mejor traducción actual de la Biblia. Por Dios, cesen las diferencias y se consolide lo que se tiene que consolidar. Esas diferencias, esa competencia, esa sentirnos mejores porque creemos en una cosa y en otra, son las cosas que mayor daño le están haciendo a nuestra sufriente humanidad. Entonces, resumiendo, recordemos, la codicia, el egoísmo, los excesos, el miedo y el fanatismo religioso que se traduce en una obediencia ciega a nuestros líderes espirituales, que son hombres iguales que nosotros, son las causas que acarrean el mayor sufrimiento a la humanidad. ¿Cuántas muchachitas violadas? Y no estoy hablando de los sacerdotes católicos, que son hasta minoría los que han violado. ¿Cuántas muchachitas han sido perjudicadas en sus diferentes sectas y ni saben? Vean los documentales que hay sobre ese tema. Vean la cantidad de sacerdotes de sectas que tienen ARN, y ARN es donde todos están de acuerdo que lo tengan. Como el caso de Waco, Texas, y miles de casos donde vemos una cantidad de personas. Vemos como en New Age hay una cantidad de farsantes, hablando hasta nombre del autor de este libro, de esta charla que hemos conversado hoy, donde él habla de esto y han fundado nuevas religiones o grupos espirituales de espiritualidad, porque ellos no son religión, pero tienen los vicios de la religión. Entonces, señores, sé que es un tema que puede resultar, yo no quiero que dejen su fe, sigan teniendo su fe, y lo que quiero es que no se dejen engañar, porque el propio Jesús lo dijo cuando hablaba de los fariseos. Eso sigue vigente, demasiado vigente. Entonces cuídense de las ovejas disfrazadas. Cuídense de las ovejas disfrazadas. No piensen que ustedes van a estar salvos por pertenecer a una organización religiosa, porque siguen a alguien, porque lo escuchan, porque ciegamente hacen lo que otra persona les dice, porque pagan una mensualidad en una iglesia. Ustedes no están salvos. Por eso, si hemos de hablar de salvo, ustedes estarán a salvo en la medida que cultiven la virtud, que cultiven la misericordia, la compasión, el amor, la paz, el perdón, la armonía. En la medida que ustedes internamente realicen eso, ustedes se estarán acercando a Dios, porque los iguales se atraen. Es imposible que un corazón que haya sentido odio pueda ver a Dios. Es imposible que un corazón egoísta pueda ver a Dios. No porque Dios no quiera estar con ustedes, es porque ustedes no lo van a permitir con las vibraciones que ustedes emiten y con las frecuencias que ustedes emiten. Entonces, la mejor religión que existe es la verdad, es la religión más alta, es la verdad.
Y la forma de acercarse a Dios es convirtiéndonos, no a una organización, sino convirtiendo nuestros corazones a lo que es Dios, que es misericordioso, es compasivo, es perdón, es gratitud. Pueden dejar las preguntas posteriormente por el canal de YouTube, con mucho gusto las podemos contestar. Estamos totalmente a la orden para ayudarles. Si aún en el canal no nos siguen, por favor, denle suscripción, activen la campanita, denle me gusta para que lleguen las notificaciones, porque vamos a estar sacando algunos videos adicionales a estas charlas para complementar mucho las cosas que estamos estudiando y aprendiendo. Entonces, que Dios los acompañe, los bendiga y ya saben, reflexionen sobre nuestras ideas sobre el mal.